Amigos televidentes, sean bienvenidos a la presente emisión del Noticiero Televen. Les saludamos a Harry Monseguilemán y Claudia Hernández. Saludos, Harry. Hola, Claudia. Muy buenas tardes para ti. Feliz viernes y fin de semana para los televidentes que nos sintonizan hasta ahora. Comenzamos de inmediato con las informaciones. Aruba extendió hasta septiembre próximo la suspensión de vuelos desde y hacia Venezuela. El Servicio de Inteligencia de los Países Bajos, conformado por Aruba, Curazao y Bonaire, informó el pasado 5 de febrero que Venezuela se encuentra en la lista de naciones que atentan contra la seguridad nacional. En el documento señalan a Venezuela como el vecino más grande del reino, que representa una amenaza potencial para la integridad territorial de Países Bajos. Entre tanto, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil mantiene operativo los vuelos internacionales con Panamá, República Dominicana, México, Turquía, Rusia y Bolivia. Entre tanto, 80 connacionales, entre ellos menores de edad, fueron expulsados de Estados Unidos. Supuestamente, las autoridades del país norteamericano los procesaron y les informaron que serían trasladados a un lugar seguro. Esta situación se registró el pasado 6 de junio, pero fue hasta este jueves que el abogado de inmigración, Rolando Vázquez, lo denunció mediante sus redes sociales, asegurando que los mismos fueron expulsados del suelo estadounidense por medio de la frontera con México, El Paso específicamente, dejando sin sus pertenencias a todas estas personas, incluyendo el pasaporte. Finalmente detalló que esta situación está ocurriendo con frecuencia. Aunque la frontera sur de Estados Unidos permanece cerrada, el presidente de esa nación, Joe Biden, señaló que se permiten la entrada de niños no acompañados y también familias con niños pequeños. El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional se encuentra desplegado en el municipio Páez del estado Apure en la búsqueda de grupos irregulares provenientes de Colombia. Así lo notificó el CEOFAN en su portal web, donde además se detalló que funcionarios de la Guardia Nacional adscritos a la Zona Operativa de Defensa Integral del Estado Bolívar capturaron a 4 integrantes de la banda Los Mapis con más de 1.500 litros de gasolina ilegal, un motor fuera de borda y una embarcación tipo Curiara que se presume serían destinados para ejercer la minería ilegal. El exdiputado Gilbert Caro rechazó las acusaciones en su contra que se hicieron desde el Parlamento venezolano, donde lo vinculan con bandas delictivas del país. El dirigente de Voluntad Popular considera que las mismas son vulgares. Caro aseguró que no existen fundamentos para acusarlo y retó a las autoridades a que demuestren con pruebas cuáles son los vínculos que supuestamente posee con delincuentes de la Cota 905 o de cualquier otra banda en todo el territorio nacional. En Venezuela se registraron 1.083 nuevos contagios de COVID-19 y 17 fallecidos durante las últimas horas. Según datos oficiales, la cifra de contagios aumentó a 247.847 y la de fallecidos a 2.781. La entidad que reportó mayor número de contagios fue Zulia, con 187 casos activos en 10 municipios. Le sigue Apure con 119 y Yaracuy con 98. La lista de fallecidos fue encabezada por el estado Anzoátegui, donde se reportaron 4 víctimas. En Lara anunciaron 3 fallecidas y un hombre. 2 hombres más en Caracas, 2 fallecidos en Mérida, mientras que en los estados Miranda, La Guaira, Portuguesa y Sucre se reportó un fallecido respectivamente. A 452 días de pandemia en Venezuela, la tasa de recuperación se mantiene en 92%. Harry Monseguilemán, Televen. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, denunció este jueves que los recursos para el pago de las vacunas del COVAX fueron bloqueados. Los recursos para el pago de las vacunas de Venezuela a través del mecanismo COVAX fueron bloqueados. El sistema financiero, que oculta además por detrás el lobby estadounidense, tiene el poder de bloquear unos recursos que van para de Venezuela. Ahora bien, la pregunta que hemos hecho, ¿acaso inmunizando solamente a los pueblos de 10 países lograremos superar esta pandemia? Es imposible. No solamente no vamos a superar la pandemia, sino que pueden devenir presentaciones de virus aún más complicados. Venezuela pagó la cuota completa que requiere COVAX, pero los últimos 4 pagos fueron bloqueados y así nos los hace saber COVAX.
Asimismo, Rodríguez recalcó que dicho bloqueo de los fondos son una violación al derecho internacional y una nueva medida coercitiva para el país que impide el acceso a estos recursos y genera un impacto negativo. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la Conferencia Académica Internacional, luego de que la Organización Panamericana de la Salud desmintiera el miércoles que el gobierno venezolano haya cancelado la totalidad del pago para acceder a las vacunas anti-COVID-19. Pese a las acciones implementadas en el mundo para combatir el coronavirus, los contagios no se detienen. Más de 174.934.054 personas se han infectado y 3.775.038 han perdido la vida a causa de este virus. La lista con más casos la sigue liderando Estados Unidos con más de 33.427.045 personas afectadas y 98.751 muertos. Le sigue la India con más de 29 millones de infectados y 63.079 fallecidos, mientras que Brasil registra unos 17.210.969 contagiados, 82.019 pérdidas lamentables. El Ministerio de Salud de este país informó que al menos 50 millones de brasileños ya recibieron la primera dosis contra el COVID-19 disponibles en el país, lo que representa un 32% de la población vacunada. Cambiamos de tema. Este lunes 14 de junio iniciará la auditoría al sistema automatizado de votación del Consejo Nacional Electoral, según lo informó la rectora Tania de Amelio. Destacó que el proceso será mostrado a través de los canales de comunicación del Poder Electoral para despejar dudas sobre la transparencia del órgano en las mega elecciones del 21 de noviembre. La auditoría será mostrada en tiempo real vía streaming a través de la página web del CNE. Esta vez será realizada por un grupo de 10 académicos y científicos venezolanos. Podrán los venezolanos, podrán ver las organizaciones con fines políticos, el mundo, los ciudadanos y ciudadanas venezolanas en tiempo real podrán ver lo que están haciendo los expertos. El rector del Poder Electoral, Carlos Quintero, detalló que el proceso consta de 4 etapas. Primero auditarán el software de las máquinas de votación y el software de totalización. Por último será el análisis de huellas y hardwares que utilizarán en las megaelecciones del 21 de noviembre. No podrán ellos después desdecirse y respetando a sus técnicos, al conocimiento, no podrán desdecirse después de que el sistema es fraudulento, después que firmaron todas las actas, o el mismo día de la elección, como hemos visto en el pasado, cantar fraude. Esta auditoría finalizará el 26 de julio. Luego darán a conocer un informe con el resultado y sugerencias. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral también dijeron que para esta auditoría y para las otras 16 han tomado en cuenta las sugerencias que han realizado las organizaciones políticas que están participando en estos comicios del 21 de noviembre. Jonathan Cárdenas, Televen. El rector del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, rechazó las declaraciones del diputado y primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, quien lo acusó de querer sabotear las próximas elecciones previstas para el 21 de noviembre. Márquez aseguró que simplemente hace cumplir su deber para que no se usen los recursos del Estado en la ejecución de campañas políticas. Agregó que no se trata de pelear, sino que el Estado no puede ser parte de un proceso electoral ni puede apoyar a un partido político porque su rol tiene que ser imparcial. Recordemos que el CNE inició un procedimiento administrativo al canal del Estado Venezolana de Televisión por el presunto uso irregular de recursos públicos con fines partidistas. Este jueves, la Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión la reforma parcial de la Ley Orgánica de Recreación que garantiza el acceso a la recreación y que pretende fortalecer el esparcimiento, el bienestar físico, mental y espiritual de todos los ciudadanos. Aquí tenemos una ley que expresa el sentimiento popular, que además acobija no solamente a los trabajadores de Venezuela, sino a toda la familia de Venezuela. Le garantiza el acceso a la familia para poder tener ese momento de esparcimiento, de recreación y de entretenimiento. Aquí están contemplados los niños, las niñas, incluso está la idea de lo que se llama la recreación hospitalaria. Recordemos que la recreación va más allá de del simple rato de ocio. Es un problema, es un asunto de salud pública. Un ser humano necesita la recreación fundamental para su psiquis, para sus actividades diarias, fisiológicas, físicas.
Además, en la sesión ordinaria perteneciente a este jueves dentro del hemiciclo, fueron aprobados por unanimidad un acuerdo para decretar el día 13 de junio de cada año como el Día Nacional del Rock. El gobierno cubano suspendió temporalmente los depósitos en efectivo de dólares, medida que aplica tanto a residentes como a extranjeros. Conozcamos más en el siguiente reporte de nuestra agencia aliada AFP. Se suspende temporalmente la aceptación. Cuba suspenderá los depósitos de dólares estadounidenses en efectivo en su sistema bancario. El Banco Central dijo el jueves que la medida, que entrará en vigor el 21 de junio, se tomó ante las dificultades para llevar al extranjero las divisas recaudadas en la isla. En principio, la resolución establece que las instituciones financieras bancarias cubanas, como el caso de Cadeca, no pueden recibir depósitos en efectivo de las personas naturales y jurídicas de la moneda estadounidense exclusivamente. El anuncio fue hecho de forma sorpresiva en momentos en que circula en las calles una gran cantidad de dólares, que se cotizan en el mercado informal hasta en 70 pesos cubanos contra los 24 del cambio oficial. La suspensión no afecta al llamado dólar bancario virtual usado en transferencias. Es una medida ineludible, indispensable, que tiene que tomar nuestro sistema bancario y financiero. No tiene una manera de evitar tomarla. Y es una medida además motivada por el bloqueo económico de los Estados Unidos. La isla está sometida a un embargo desde 1962 que dificulta sus transacciones con la divisa estadounidense en el ámbito internacional. Bajo el gobierno de Donald Trump, ese cerco se recrudeció con la aplicación de más de 240 sanciones que el actual mandatario Joe Biden ha mantenido intactas. Cuba se encuentra inmersa en una profunda crisis económica con el desplome del 11% del Producto Interior Bruto en 2020, a consecuencia de la pandemia de coronavirus que golpeó duramente la industria turística, principal fuente de ingresos del país. Son muchos los turistas que en la isla de Margarita disfrutan del avistamiento de aves, específicamente en la laguna El Morro. Vamos de inmediato con nuestra compañera Lisbeth Miquilena, quien nos cuenta más sobre este hermoso espectáculo natural. En la costa noreste de Porlamar está ubicada la laguna El Morro, un humedal con muchísima biodiversidad de aves, muy cerca de Playa Concorde, una bahía con aguas transparente y muy tranquila, en el que desde muy cerca se observa una marina llena de embarcaciones deportivas. Estos paisajes son el escenario perfecto para que propios y turistas disfruten de un paseo en kayak, en pleno contacto con la naturaleza. Estamos viendo los flamencos, bueno, ustedes son testigos de la cantidad de flamencos que vimos. En estos momentos está la anidación del pelícano, podemos observar cómo están los pelícanos en sus nidos, toda la biodiversidad que tiene la laguna, garzas blancas, chicuacos, garzas morenas, en fin, bueno, ustedes vieron la biodiversidad. Yo invito a todo el mundo a que practique actividades al aire libre. De verdad no me lo esperaba, que era tan natural, tan orgánico, las aves, el contacto con las aves fue maravilloso, el estar aquí mismo sin tener que rodar tanto y poder disfrutar de este punto de Margarita, de verdad que fue algo maravilloso, hermosísimo. Este tipo de actividades ecoturísticas que te permiten tener un contacto directo con la naturaleza se están realizando en la isla de Margarita, así como otras, con la garantía de todas las medidas de bioseguridad y con el propósito de activar nuevamente el mayor número de visitantes acá a la entidad insular. Desde el estado Nueva Esparta, Lisbeth Miquilena, Televen. Es momento de hacer nuestra primera pausa en la presente emisión del noticiero. Quédese con nosotros, al regreso les contamos, las lluvias cobran la vida de una persona en el oriente del país. Quédese con nosotros para más información. Señores televidentes, gracias por continuar con nosotros. Continuamos. Un presunto delincuente murió y 2 funcionarios del CICPC adscritos a la División Antisecuestros resultaron heridos durante el enfrentamiento registrado la tarde de este jueves en la calle 2 de la parroquia El Valle en Caracas. Nuestro compañero Jonathan Cárdenas, desde el lugar, nos cuenta los detalles.
Un saludo para ustedes en el estudio y a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora. Ya acá en la avenida Intercomunal del Valle todo se encuentra funcionando con normalidad. La tarde de ayer se mantuvo cerrada por este enfrentamiento que se originó toda vez que los funcionarios llegaron a la casa de este supuesto delincuente, quien además presentaba varias solicitudes por secuestro. Él presentó resistencia a la captura y disparó contra los funcionarios, y fue en ese momento que se generó el intercambio de disparos en el que resultó gravemente herido. Según fuentes policiales, mientras esto ocurría, otros antisociales, supuestamente integrantes de la banda del Loco Leo, comenzaron a dispararles desde la parte alta del barrio. Ahí fue cuando los dos uniformados adscritos a la división antisecuestro resultaron heridos. Se pudo conocer que se encuentran totalmente estables. Con respecto al sujeto por el que inició este nuevo choque entre delincuentes y policías, pues murió al momento en que estaba siendo trasladado a un hospital de acá de la zona. Es la información que tenemos con respecto a este hecho. De inmediato devolvemos el contacto al estudio con ustedes. Adelante. Gracias, Jonathan. Y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana batieron a alias El Jíbaro, integrante de la banda delictiva El Perú, quien presuntamente estaba implicado en el asesinato de 2 mujeres en el Callao, en el estado Bolívar. Durante una labor de patrullaje en el sector El Perú del municipio del Callao, tras el doble homicidio perpetrado el 1 de junio contra Marta Aristizábal, de 37 años, y Dorial Celis del Valle Tocuyo, de 28, el antisocial alias El Jíbaro cayó abatido luego de un enfrentamiento armado contra la comisión militar. En el lugar se encontró una pistola 7.65 milímetros y 4 cartuchos de bala. El pasado domingo, el fiscal general Tarek William Saab adelantó parte de las investigaciones de la Fiscalía en el caso de los asesinatos, asegurando que, según una fuente presencial, los autores materiales eran integrantes de la banda El Perú, que azota al sector. Desde el estado Bolívar, Valentina Pugliese, Televen. Un muerto y varias vías de comunicación afectadas es el saldo de las más recientes lluvias en el estado Anzoátegui. El servicio eléctrico en la entidad también se vio afectado. Jesús Albino con el reporte. Las fuertes precipitaciones causaron el colapso de drenajes, anegando sectores completos. Un hombre que transitaba bajo la lluvia buscando refugio perdió la vida al meter un pie en una tanquilla eléctrica sin protección, recibiendo una fuerte descarga. Ya nuestro equipo de protección civil está haciendo las inspecciones y visitas en las zonas de riesgo, y en las próximas horas vamos a estar informando de las actividades que se van a realizar. Lamentablemente debo informar que un incidente que se presentara en la avenida José Antonio Anzoátegui acabó con la vida de un adulto mayor que se vio impactado por una descarga de energía eléctrica. Le pedimos a la ciudadanía mucha conciencia, mucha responsabilidad y, por supuesto, la prudencia necesaria durante la lluvia. La intensidad de las lluvias generó el colapso de los drenajes obstruidos por desechos sólidos en las principales vías de comunicación y zonas residenciales del norte de Anzoátegui. Comunidades enteras pasaron horas sin servicio eléctrico. Protección Civil y alcaldías desplegaron operativos de atención a zonas afectadas. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Los habitantes del estado Zulia denuncian que las fallas estructurales en el sur del lago han generado graves inundaciones en distintos sectores de la entidad. Lenín Daniere nos cuenta más. Las inundaciones no son algo nuevo en el Zulia. En el sur del lago se idearon una serie de diques que, junto con el dragado de los ríos, mantenían alejados los ríos de las zonas de producción de alimentos. Hoy parroquias enteras padecen por inundaciones desde hace 4 años. De ese tiempo, hace un año se les cayó un puente. Los productores, arriesgando sus vidas, sacan las siembras de plátanos entre tablas. Caseríos como La Fortuna, El Corrientudo están bajo las aguas. Luzmila Vizcaíno tiene a su hermana entre esas zonas inundadas y aseguró que recientemente murió un joven en su comunidad. De la misma forma como sacaban los plátanos, entre varias personas se llevaron el cuerpo para ser sepultado. Es una situación a la que ninguna instancia de gobierno ha dado respuesta oportuna. Dicen los vecinos que existe un total desinterés por lo que sucede en esa importante zona de productora de alimentos. Los ríos Chama y Zulia han crecido por las lluvias en los estados andinos y Colombia, lugares donde nacen ellos y otros afluentes que atraviesan el sur del lago de Maracaibo. Desde el estado Zulia, Lenín Daniere, Televen. Al menos 3 sistemas de bombeo de aguas servidas en el municipio Bolívar del estado Sucre han sido vandalizados en lo que va de año,
tal como lo denuncian habitantes del poblado de Marigüitar, quienes presumen que existen grupos dotados con la maquinaria necesaria para cometer estos hurtos. Al menos 3 sistemas de rebombeo de aguas servidas en el municipio Bolívar del estado Sucre han sido vandalizados en lo que va de año, tal como lo denuncian habitantes del poblado Marigüitar, quienes presumen la existencia de grupos dotados con maquinaria para cometer estos hurtos. Eso no se lo llevó un delincuente común, porque para bajar un transformador se necesitan equipos para bajarlo y conocimiento. O sea, aquí hay que ponerle el cascabel al gato y sacar a relucir quiénes son los culpables de la destrucción y el abandono que encontramos aquí en nuestra población de Marigüitar. Resaltaron el malestar que viven vecinos aledaños a este sector ante los olores nauseabundos, por lo que claman la presencia de los entes competentes. Y ustedes pueden observar también que allí está un liceo, allí que no soporta la fetidez que esto emana. Por eso le estamos diciendo y exigiendo al gobierno municipal, al supuesto gobierno de potencia, que resuelva de una vez por todas este problema. Exigieron la reparación del acueducto de Tarabacoa, donde llevan más de 5 meses con deficiencias en el suministro de agua potable por tuberías. Otros de los sectores donde vandalizaron las estaciones del sistema de aguas servidas son Golindano y Calle Sucre. El gremio de enfermería del estado Lara protestó ante el déficit de personal en los principales centros de salud de la capital. Advirtieron que el Hospital Pediátrico Agustín Zubillaga es el más afectado. Familiares de pacientes y defensores de los derechos humanos acompañaron a los enfermeros en su reclamo. También denunciaron explotación laboral hacia el poco personal que se mantiene activo. Es todo el hospital pediátrico y el mismo hospital Antonio María Pineda que no tiene personal de enfermería. El poco personal de enfermería se está explotando, porque una enfermera, 2 enfermeras cuando mucho, en área de hospitalización para atender hasta 10 y 15 pacientes. En el área de AMI, que es el servicio de emergencia, allí no hay sino una enfermera para atender el área COVID, una enfermera que no le dan mascarilla N95, que son las mascarillas de seguridad. Afirman que las renuncias son cada vez más frecuentes ante los bajos salarios. Además, rechazan la falta de dotación, por lo que muchos deben asumir los costos de sus cuidados laborales. Con el hospital pediátrico están laborando un aproximado de 173 enfermeras porque las renuncias han sido masivas. Han venido renunciando. Igualmente acá no se suma, sino que se resta. Nadie quiere venir a trabajar a ningún centro de salud público, porque ninguna enfermera y ningún enfermero quiere venir a trabajar por $5 mensuales. Por lo tanto, las que están a honoren. La área de COVID no están solamente dándole a las enfermeras que están de guardia su tapaboca, que no es el original, el que tiene que ser. No nos están dando mucho material de bioseguridad. Y las que trabajamos en piso tenemos que nosotros mismos comprando nuestros tapabocas, nuestros gorros, pero que tampoco nos dan los instrumentos apropiados. Estos pacientes de la salud esperan que alguna autoridad nacional o regional atienda cuanto antes sus reclamos a fin de poder garantizar mejor atención a los pacientes y percibir mayores ingresos que mejoren su calidad de vida. En Lara, Juan Manuel Oviedo, Televen. El director de Educación de la Gobernación de Nueva Esparta, Celis Rodríguez, advierte que el deterioro de las infraestructuras escolares impedirá retomar las actividades de forma presencial. La autoridad insular en educación, Celis Rodríguez, aseguró que tanto los planteles dependientes del Ejecutivo Regional como del Ministerio para la Educación han sido objeto de la delincuencia durante la época de pandemia, puesto que no se estableció vigilancia policial a los mismos. Hemos sido objeto constante de los robos. Nuestras escuelas están totalmente desmanteladas, se han robado desde los marcos de las ventanas y de las puertas hasta los utensilios de la cocina, del material didáctico de nuestros muchachos.
y eso por supuesto ha ido en contra del buen desempeño de la actividad docente de cada una de nuestras instituciones. Rodríguez además alertó que debido a los bajos sueldos que afirma no suman los $4 mensuales, se ha generado una ola masiva de deserción por parte del personal docente, la cual teme incremente al retomar las actividades en aulas. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Choferes binacionales en La Guajira piden a las autoridades hagan respetar el acuerdo entre terminales de pasajeros ya suscritos entre autoridades y gremios. Las alcaldías y gremios de transportistas firmaron un acuerdo donde cada pasajero tomado en terminal llegaba a otra terminal similar en su lugar de destino. Esto al parecer no se cumple. Acá hay líneas, ¿verdad?, que se autorizaron por Incuma Guajira, que son las de aquí del terminal para la frontera. No estamos de acuerdo y para eso estamos y estamos unidos. Piden a las policías municipales, inclusive a la Guardia Nacional, evitar y detener a los invasores de rutas y piratas, ya que ellos no ofrecen la formalidad ni seguridad para sus usuarios. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Señores televidentes, a esta hora establecemos una nueva pausa en la presente emisión del noticiero. Al regreso revisaremos el panorama internacional y lo más destacado del acontecer deportivo. Este viernes fue integrada la comisión que representará a Venezuela ante el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, quedando como presidente el diputado Ángel Rodríguez. Así lo dio a conocer la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Iris Valera. El Gran Polo Patriótico ha decidido que sea el diputado Ángel Rodríguez, dada su experiencia también en el Parlatino, quien presida este grupo, y yo lo acompañaré porque es un trabajo político que hay que hacer desde la vicepresidencia del mismo. Hemos contado con el apoyo para iniciar todo este trabajo de la licenciada, de la doctora Lucía Longa. Así que la propongo a ella formalmente para que ella asuma la secretaría de este grupo parlamentario de Venezuela ante el Parlamento Latinoamericano. Valera destacó que la comisión tendrá 13 comisiones permanentes y estarán participando diputados de ambos partidos. Finalmente también rechazó el bloqueo del dinero que se utilizó para cancelar las vacunas mediante el mecanismo COVAX y poder inmunizar al país. Iniciamos el recorrido internacional contándoles que con el 100% de las actas procesadas, el izquierdista Pedro Castillo continúa por encima de la candidata Keiko Fujimori. El Poder Electoral de Perú debe resolver el problema de las actas impugnadas para dar el resultado final de la contienda. El polémico candidato recibió al menos 8.800.000 votos. Por ahora faltaría el 0.702% de votos por escrutar. Unas 608 actas que están siendo revisadas por jurados electorales especializados. Sin embargo, ese porcentaje es mayor al que separa a Castillo de Keiko. Es decir, es inviable que se puedan revertir los resultados. Por otra parte, la candidata presidencial Keiko Fujimori catalogó como absurda la solicitud de prisión en su contra por supuestamente incumplir las restricciones impuestas por la justicia de ese país. Fujimori, quien es acusada de corrupción, aseguró que continuará con sus responsabilidades a pesar del pedido realizado por la Fiscalía. Considera que esta solicitud pretende perturbar el conteo de votos de los comicios pasados. En Puerto Rico, 400.000 clientes de la firma privada Luma Energy no cuentan con el servicio de electricidad debido a un incendio que se registró en una de sus subestaciones. Inicialmente, 700.000 clientes se habían quedado sin luz, incluyendo parte de San Juan. El FBI evalúa lo ocurrido. Seguimos en Estados Unidos, específicamente en la Florida. Un tiroteo dejó 2 adultos fallecidos y un niño. El hecho se registró dentro de un supermercado. El atacante abrió fuego contra una mujer adulta y un niño que se encontraban en el lugar y posteriormente se suicidó. La situación está siendo investigada por los oficiales. Este viernes iniciará la cumbre de líderes del G7 al suroeste de Inglaterra.
La reunión, que durará hasta el domingo, abordará temas como la recuperación post-pandemia, la lucha contra la emergencia climática y otros de interés mundial. El G7 es un grupo conformado por países cuyo peso político, económico y también militar es considerado relevante a escala global. Entre los miembros están los Estados Unidos, Canadá y Japón. Luego de una campaña de presión nacional, la Gobernación de Puebla, en México, rescató a los 2 perros que cayeron al misterioso hoyo que se formó en una zona de este estado. El gobernador de esa entidad, Miguel Barbosa, había descartado la posibilidad de salvar a los caninos porque supuestamente no habían condiciones. En el rescate participaron miembros de Protección Civil y también los bomberos. Y comenzamos los deportes contándoles que la selección venezolana de fútbol presentó este jueves la convocatoria de los 28 jugadores que viajarán a Brasil para disputar la Copa América 2021. Este viernes las selecciones de Italia y Turquía saltarán al Olímpico de Roma para dar inicio a la Eurocopa 2020. Las autoridades de Tokio han cancelado la apertura de numerosas zonas de aficionados en las que iban a instalar pantallas gigantes para seguir los Juegos Olímpicos ante la persistencia de la pandemia de COVID-19. Momento de una nueva pausa en la presente emisión del noticiero. Al regreso, más información. Quédese con nosotros, con más. El Contralor General de la República, Elvis Amoroso, aseguró que Venezuela culminó con éxito su participación en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Bueno, hoy satisfactoriamente ha culminado el examen de la cuenta de las Naciones Unidas en Viena, que corresponde a la evaluación de Venezuela. Satisfactoriamente Venezuela ha cumplido con todo el cuestionario que han realizado los distintos países del mundo. La Secretaría de la ONU en Viena ha quedado muy satisfecha por el trabajo de todos los representantes de Venezuela. Amoroso considera que Venezuela es ejemplo ante el mundo del buen manejo de las leyes que ejecutan los organismos del país para combatir la corrupción. El alcalde del municipio Sucre del estado Miranda, José Vicente Rangel Ábalos, inauguró este jueves una casa para los adultos mayores en el sector Huaycoco de la parroquia Petare. Ábalos aseguró que están cumpliendo con uno de los compromisos adquiridos en la reunión con la comuna, donde se plantearon una serie de problemáticas que existen, y señaló que todos los adultos mayores tendrán o podrán disfrutar ahora en dicha casa de juegos como el dominó, ludo, así como del baile y también tocar instrumentos musicales. Como parte de la atención integral a comunidades en Barquisimeto, la alcaldía del municipio Iribarren destinó más de 800.000 millones de bolívares para atender a diversos ámbitos en las parroquias Cují y Tamaca. Vamos a hacer inversiones en la construcción de aceras, en el patroleo, en el plan tapahueco, en la iluminación, en la recuperación de canchas deportivas, en por supuesto el abordaje social, al plan integral que venimos realizando de rehabilitación de la vía. Una inversión para nosotros importante, va a impactar. Una de las prioridades de estos abordajes a gran escala tiene que ver en materia de salud, por lo que han sido atendidos un número significativo de ambulatorios y centros asistenciales enmarcados en la pandemia por el COVID-19. Para nosotros ha sido también una prioridad la materia de salud, y tenemos en este caso la rehabilitación del ambulatorio del sector La Playa, y también vamos a trabajar en el ambulatorio de Valles de Uribana. El alcalde Luis Jonás Reyes manifestó que los abordajes sociales a comunidades continuarán en esta oportunidad en parroquias que están ubicadas en zonas rurales en Barquisimeto. Con una jornada de llenado y distribución, PDVSA Gas Comunal llegó a la colonia Tovar para atender a más de 200.000, o mejor dicho, 1.200 familias pertenecientes a 25 sectores organizados. Ya trazamos la estrategia con el protector Víctor Flores, con toda la organización del Poder Popular, los CLAP, para acortar los ciclos. De eso se trata, y por eso hoy
estamos trayendo un aproximado de 1.134 cilindros para beneficiar a más de 1.200 familias de acá de la Colonia Tovar, lo cual vamos a estar haciendo dentro de los tiempos necesarios para llevar los ciclos a 20, 21 días, y eso nos va a llevar también a que los precios se mantengan en el precio justo que... Con el objetivo de recuperar los espacios de salud en el estado Monagas, el presidente de la Subcomisión de Empresas Básicas, Ángel Marcano, inició la climatización de 9 áreas de la Clínica Industrial Punta de Mata en el municipio Ezequiel Zamora. La clase obrera unida ha logrado recuperar toda la infraestructura, todo lo que tiene que ver con la estructura de esta clínica para los trabajadores de PDVSA, dando una demostración de lo que es capaz la clase obrera unida. El Ministerio de Defensa activó el servicio de alimentación para la Guardia Nacional Bolivariana, el cual contará con un galpón de alimentos y distribución en Quinta Crespo, Caracas. López también aseguró que el sistema trabajará con los consejos comunales para garantizar alimentos en las zonas aledañas. Otra pausa, al regreso lo mejor del entretenimiento y la farándula en lo actual. Quédese con nosotros. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Lo Actual, su sección de arte y espectáculos favorita. Soy Stephanie Coleman y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros deben interactuar a través de nuestras redes sociales, @Loactual en Twitter, @LoactualPiso.tv en Instagram y en mi cuenta @Stephanie Coleman. Y de esta manera damos inicio a las informaciones del entretenimiento. Continuamos con más noticias sobre cantantes para comentarles que Andrea Bocelli se presentará en la ceremonia de apertura de la Eurocopa. El tenor italiano cantará este viernes en el evento de fútbol que empezará en el Estadio Olímpico de Roma con el duelo entre Italia y Turquía. Bocelli se exhibirá con el aria de Giacomo Puccini, Nessun Dorma, en un show que también prevé un desfile aéreo y un espectacular juego pirotécnico en el techo del Olímpico. El artista ya cantó en importantes eventos deportivos en el pasado, como en la ceremonia de la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín 2006 y en la final de la Liga de Campeones de Milán 2016, ganada por el Real Madrid. Pasamos a materia de séptimo arte para comentarles que El Señor de los Anillos regresará al cine con una película de animación. La saga de ficción volverá a los cines con una película de animación que se titulará The War of the Rohirrim, que servirá como secuela de la trilogía original, así como lo anunció el estudio Warner Bros. La cinta tendrá formato anime y su estreno con ficción original. El cineasta dio la noticia a través de Instagram, donde mencionó que los rumores son ciertos y que este proyecto cinematográfico era algo que llevaba 20 años persiguiendo. De acuerdo con algunas fuentes, detrás del proyecto está 1440 Productions, compañía perteneciente a Universal Pictures. Por el momento no se ha revelado la fecha de estreno de la cinta. Recordemos también que La Familia Monsters se emitió entre 1964 y 1966, sumando un total de 2 temporadas y 70 episodios. Y bien, de esta manera finalizamos las informaciones de arte y espectáculos. Los invito a continuar en sintonía de Televen y con mis compañeros del noticiero. Muchísimas gracias, Stephanie. Amigos, llegamos al final de la presente emisión del noticiero Televen. Recuerden que las variantes brasileñas de COVID-19 son una amenaza que no podemos subestimar. Por eso hay que reforzar las medidas de bioseguridad y tener presente que ante cualquier síntoma se debe acudir al médico. Estas variantes brasileñas, conocidas como P1 y P2, son 2 veces más contagiosas y letales. La rápida propagación de esta infección genera un aumento vertiginoso de la mortalidad y por ende provocan el colapso de los sistemas de atención médica y funerarias. Señores, no sintamos miedo, actuemos de manera consciente, usando el tapaboca de manera correcta. Hay que lavarse las manos de manera constante y mantener una distancia saludable del prójimo. La prevención es clave para mantenerse sano. Y justamente como ya hemos terminado la presente emisión por hoy, nos corresponde colocarnos nuestros tapabocas en nuestro próximo encuentro el lunes. ¡Feliz fin de semana!